Se narra también el desarrollo interno de la iglesia primitiva, ¿no? Bajo el impulso del Espíritu Santo. Esto es lo que les acabo de decir, el hecho de que San Pablo empiece a fundar comunidades, una genialidad, pero también inspirado por Dios. Se va fundando comunidades cristianas. Bueno, pasa por ejemplo, por Corinto, carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, ¿no? Carta de San Pablo a los colosenses, es decir, a los cristianos de Colosas. ¿Por qué? Porque ya ahí había fundado una comunidad cristiana, había dejado una parroquia establecida, con un sacerdote al frente. Este, todo eso pues inspirado por Dios, pero también la genialidad de San Pablo. San Pablo era muy especial, eran como se dice ahora, un cosmopolita, un hombre del mundo, era San Pablo, como los catequistas, son personas del mundo, ¿no? Ustedes saben mucho más que nosotros, mucho más que los sacerdotes del mundo, de la calle, de las familias, de los hijos, ¿no? Del pueblo, están en medio del mundo. No, San Pablo era así, además que hablaba en griego, ¿no? Era judío de nacimiento, pero también era romano. O sea, incluso San Pablo lo va a decir eso, ¿no? En una ocasión estaban a punto de castigarlo porque según ahí en un pueblo estaba haciendo desorden. Las autoridades romanas estaban a punto de castigarlo, lo tenían ya ahí listo para recibir los azotes, y San Pablo va a decir: ¿le es lícito castigar a un ciudadano romano sin juicio? Inmediatamente fueron a llamar al tribuno, al jefe, ¿no? Y vino corriendo el tribuno, dijo: ¿Tú eres romano? Sí. De nacimiento, dijo San Pablo. Y el otro, el tribuno, el romano, el soldado romano, le va a decir: pues yo adquirí pagando mucho dinero. Fíjense que ya en esos tiempos había coimas seguramente, ¿no? Había adquirido la ciudadanía romana aquel pagando mucho dinero. Pues San Pablo dice con orgullo, dice: yo soy romano de nacimiento. Bueno, por algo Dios lo buscó para, para, para extender pues la iglesia, ¿no? Bueno, y todo esto lo cuenta pues este libro, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que narra también el desarrollo interno de la iglesia primitiva bajo el impulso del Espíritu Santo. Es Él quien da vida, fuerza y consuelo a aquellos fieles. Se refiere al Espíritu Santo. En cada momento vemos al Espíritu Santo actuando casi de manera física. Con San Pablo, a San Pablo le va a decir: no vayas a este pueblo. A San Pablo le va a decir: anda a este pueblo. Sepárenme a San Pablo, va a decir el Espíritu Santo. Todo eso está ahí en este libro, ¿no? Es el Espíritu Santo quien, con la llamada a los gentiles, dirige a los apóstoles a realizar el anuncio de la salvación a todos los hombres. Efectivamente, el Espíritu Santo pues es el que a un soldado, a un centurión romano, le va a decir que vaya a buscar a un hombre llamado Simón, es decir, a San Pedro, para que él venga y les hable de la nueva fe. Y ahí San Pedro va a ir, eso está en el capítulo 10, como lo ven ahí en el PowerPoint, y San Pedro hablando a este grupo, entrando a una casa de paganos. Ya a San Pedro no le importaba nada, un judío no podía entrar a una casa de paganos. Empieza a hablar de la nueva fe, y el Espíritu Santo baja sobre esos paganos como bajó en el día de Pentecostés. Por eso a ese acto se le llama la Pentecostés de los gentiles, la Pentecostés de los paganos. Es el momento en que los gentiles, los paganos, son llamados por Dios, ¿no? Los apóstoles comprenden que también ellos eran llamados por Dios a la salvación, ¿no? Y después, por esta continua presencia del Espíritu Santo, el libro de los Hechos de los Apóstoles ha sido llamado el Evangelio del Espíritu Santo. Realmente el Espíritu Santo le llamamos el gran desconocido. Y sin embargo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, su actuación, su acción es realmente aplastante. Aplastante. Hay que
leerlo con calma. Entonces, hemos dicho que el libro de los Hechos de los Apóstoles contiene pues la acción del Espíritu Santo, pero además contiene una profunda doctrina sobre Jesucristo. ¿Qué va a subrayar? El misterio pascual, es decir, la pasión, la muerte, la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y además, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a nuestro Señor se le aplica pues diferentes títulos: Señor, Salvador, Siervo Sufriente, Justo, el Santo y sobre todo Cristo, es decir, Mesías, que ya aquí en Hechos de los Apóstoles empieza a aparecer como nombre propio, ya se le adjunta a Jesucristo, Jesús el Cristo, y luego Jesucristo queda como nombre propio. El libro de los Hechos de los Apóstoles resulta imprescindible para conocer la historia de la Iglesia en los 30 primeros años. En los 30 primeros años de su historia está ahí en este libro. La Iglesia se nos muestra como un instrumento de Dios para el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Es el verdadero Israel, un pueblo nuevo y universal, cuya naturaleza es esencialmente misionera. Y aquí nos encontramos con los catequistas. Si la Iglesia se extendió rápidamente, lógicamente por la gracia de Dios, pues es también por la labor de catequesis los primerísimos cristianos, cosa que siguen haciendo ustedes. La vida de los cristianos se describe con rasgos sencillos y emocionantes. Se centra en la oración, en la Eucaristía, en la doctrina de los apóstoles y se manifiestan disposiciones es admirable de desprendimiento, concordia y amor. Lo que se está diciendo aquí, la vida de los primeros cristianos, oración, Eucaristía, doctrina de los apóstoles y unidad, no es otra cosa que el catecismo de la Iglesia Católica: credo, mandamientos, sacramentos y oración. Eso ya está en 2.42 de Hechos de los Apóstoles, ya está lo que hacían los primerísimos cristianos y que seguimos haciendo nosotros ahora. Credo, es decir, seguimos estudiando la doctrina de los apóstoles, sacramentos, Eucaristía, ¿no? Después la oración y luego pues los mandamientos. Lucas ofrece este modo de vivir como patrón y modelo para las futuras generaciones de discípulos, lo cual llega hasta ahora, hasta nosotros. Más aún, el Catecismo de la Iglesia Católica, en uno de sus primeros puntos, hace referencia a este texto de Hechos de los Apóstoles 2.42, donde habla de la Eucaristía, la oración y la doctrina de los apóstoles y la unidad. El lector, aquí terminamos, podrá encontrar otros muchos argumentos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues constituye un discreto precedente de las apologías de los siglos II y III. El cristianismo, tal como aparece descrito, es una fe segura de Dios y de sí mismo, que abomina de la oscuridad y de la vida de secta, y no teme un debate público sobre sus principios y convicciones. En definitiva, y con esto terminamos, la presentación que hemos hecho no son sino unas pistas para luego nosotros pues trabajar y profundizar en la fe en nuestro Señor Jesucristo y en el conocimiento de la vida de la Iglesia a través de este libro, Hechos de los Apóstoles.